¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy voy a hablarles sobre la lógica nodal. Lacan, en una conferencia que se llamó El Discurso de Roma, empieza a proponer lo que va a ser el nudo Borromeo. Lo relevante de esa propuesta, que después será lo que dé pie al Seminario 22, donde desarrolla con mayor amplitud esta idea del nudo Borromeo, y empieza a pensar en la idea de que hay un cuarto registro que después llamará, en el primer momento, llamará en realidad psíquica freudiana, y después lo llamará Santón. Pero lo importante de esto es que, a mi manera de ver, el peso de esta propuesta es tan grande que refunda lo que es la teoría psicoanalítica. La refunda porque de alguna forma el tema de lo que es el real simbólico imaginario va a cambiar toda la propuesta. Si pensamos, por ejemplo, lo que sería con anterioridad, por ejemplo, la lógica del fantasma, en donde lo que propone Lacan es un sujeto que está de alguna manera separado, para decirlo de alguna manera, y hay un bel, punzón, le pone varios nombres y un objeto. Entonces lo que hay que entender es la lógica que determina este vínculo, esta relación, estas cosas. Cuando habla de el nudo Borromeo, lo que está proponiendo Lacan es estrictamente una cuestión en donde el, el objeto A, que antes estaba exterior al sujeto, está en el centro mismo de lo que es ese nudo Borromeo. Lo que me parece relevante también es que a partir del nudo Borromeo ya no podemos decir aquello es real, aquello es simbólico, aquello es imaginario. Todo necesariamente está propuesta borromeicamente, y entonces en ese sentido es que si es borromeico, por ejemplo, si pensamos el deseo tiene que ser inscrito en lo real simbólico imaginario. Si estamos pensando en la función paterna, tiene que ser desplegada en lo real simbólico imaginario. El propio concepto de lo real, a partir de lo que va a ser esta lógica nodal, se convierte en otra cosa, porque es, por ejemplo, lo que me parece claro cuando estamos pensando en una producción, por ejemplo, en aquello que es requerido de algo imaginario, algo simbólico, para que haya una producción de algo que es inefable. Por ejemplo, pensemos el orgasmo. O sea, el orgasmo, ¿qué se puede decir del orgasmo? ¿Qué se puede representar del orgasmo? ¿Qué se puede imaginar del orgasmo? O sea, el orgasmo pertenece a ese registro de lo indecible. O sea, es inefable. Para decirlo de otra manera, es real. Sin embargo, y desde luego que es real, porque digamos, todo lo que puede ser la maquinaria o el despliegue, o como diría Freud, el comercio erótico que se da, es precisamente porque se persigue eso inefable, eso indecible, eso que está ahí, pero que requiere necesariamente para que se dé del concepto simbólico, que puede ser que eso tenga que ver con el amor, con el deseo, con la atracción, con que es una representación tántrica, o sea, toda la serie de elementos simbólicos que se están jugando, y también los elementos imaginarios, toda serie de cuestiones que ahí se estén dando. Ya en este momento Lacan lo que insiste es que lo imaginario va a estar del lado del sentido. ¿Por qué del lado del sentido? Porque evidentemente lo que es muy relevante, por ejemplo, el estudio que se hizo alguna vez de que a varias personas se les dio la misma carta astral y todos ellos pensaron qué manera tan clara de haberme retratado en eso. Es decir, lo que hacía es que el sentido hacía que eso que estaba haciendo una sola carta astral para 30 personas, los 30 personas encontraban en ella lo que querían encontrar, donde se sentían reflejados. Ese es el sentido, ese es el plano imaginario. Pero lo importante aquí es que nada de eso se puede separar. O sea, la experiencia humana, que eso es parte de la lógica nodal, es este sentido en donde se requiere de esa serie de articulaciones. No se puede pensar, por ejemplo, el goce del otro o el goce sin este despliegue en cómo se muestra el goce como experiencia en lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, lo que a mi manera de ver, por eso creo que esta propuesta
a partir de la conferencia de Roma y del seminario 22, tiene un papel de refundación del psicoanálisis. Se plantea una manera de que a partir de esto tenemos que volver a leer todo lo de Lacan de manera distinta, de manera de cómo esto afecta cada uno de sus conceptos, de sus categorías, porque si no lo que hacemos es un collage. Y entonces estamos hablando, lo que pasa es que esto es real, esto es imaginario, esto es simbólico, sin el plano de articulación. Y lo que me parece esencial precisamente es entonces esta idea de pensarlo exactamente como un encadenamiento, como una cuestión en donde son interdependientes. Cada uno de los elementos que están articulados en el nudo Borromeo, cada uno es interdependiente y necesario del otro. ¿De acuerdo? Entonces, si sacamos uno, se pierden los otros. Estamos hablando entonces de que la experiencia humana, para que haya esa apuesta de experiencia humana, se requiere de esta lógica nodal. En el seminario 23, cuando introduce la idea del Sanctum, claramente Lacan lo que propone es que a veces esta lógica nodal es insuficiente para sostener la experiencia, ¿no? Y entonces requiere de otro anudamiento, de otro elemento que pueda de alguna forma enlazar, encadenar, anudar estos otros tres registros, y eso le llama Lacan Sanctum. En el caso de James Joyce, cuando comienza el seminario, él dice que eso tiene que ver con la parte totalmente compulsiva, esta parte donde James Joyce está totalmente metido en un mecanismo donde necesita estar escribiendo esa cuestión. Entonces esa parte, digamos, de atrapamiento es precisamente lo que él llama como cuarto nudo. Él dice, ese atrapamiento es lo que a él le permite mantenerse de alguna manera. Entonces, eso hace como lazo con la escritura, ¿no? Ese lazo con la escritura es lo que hace que no se desencadene. En este caso puede ser una desubjetivación o algo semejante. Él, en ese seminario, Lacan jamás habla de psicosis. Simplemente habla de locura, habla de una serie de cosas, pero no de psicosis. Y donde finalmente lo que debemos entender es que lo que fracasa, según el propio Lacan en este caso, es esta idea en Joyce de lo que sería el padre imaginario, ¿no? Y este padre imaginario, que vuelvo a decirlo bajo la lógica nodal, no puede ser comprendido ni pensado más que como padre real, simbólico, imaginario. Entonces, eso es algo que me parece esencial y que creo que debemos como considerar así como lógica nodal. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta cápsula y espero verlos en la siguiente.